Saludos a todos, estamos en el día 17. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 17, 1 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 536 al 551. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 536. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu, con preludio de nueva creación. Punto 537. Por el bautismo el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él, descendamos con Él para ser ascendidos con Él, ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre llegamos a ser hijos de Dios. Las tentaciones de Jesús. Punto 538. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu, al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Punto 539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí, donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado.
La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Punto 540. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote de que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. El reino de Dios está cerca. Punto 541. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra, el germen y el comienzo de este reino. Punto 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. El anuncio del reino de Dios. Punto 543. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a recoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germinará y crece hasta el tiempo de la siega. Punto 544. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en el reino. Punto 545. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabras y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta.
La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Punto 546. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Los signos del reino de Dios. Punto 547. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Punto 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Punto 549. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino al liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Punto 550. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Las llaves del reino. Punto 551. Desde el comienzo de su vida política, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hasta aquí el punto 551. Continuaremos con el punto 552 en el próximo video. Gracias.